hablar de educación, enseñanza y de cómo podemos hacer para que niños, niñas, niñas se sientan bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas en los lugares educativos en los que están. Por supuesto, en pandemia, la posibilidad de que las niñas puedan acceder a espacios educativos ha sido tremendamente difícil, recién estamos volviendo y por supuesto eso va a tener un montón de desafíos, tanto en términos de contenidos como en términos de generación de vínculos, que son tan importantes para aprender. Sabemos que el aprendizaje es una experiencia emocional y de ahí que el trabajo de educadores y educadoras sea fundamental para este proceso. Para conocer respecto a posibilidades y avances en esta línea, estamos con Giancarla Maricio. Ella está a la cabeza del proyecto Al Mando y queremos conocer su experiencia y de qué va este trabajo. Giancarla, te invito a que prendas tu micrófono para que podamos conversar y darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Antonella, muy bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto y Muy bien. nuestros amigos y amigas de Facebook también te están viendo muy bien. Y partir entonces preguntándote por el origen del proyecto Al Mando para que luego podamos ir contando lo que ustedes han hecho, cuáles las experiencias que han tenido en colegios en distintos lugares del país. Hoy el origen es para mí es la pregunta más bonita, que es la que más me encanta, porque el origen del proyecto Al Mando nace desde una necesidad personal, educativa. Yo nací en un ambiente en donde no, como muchos de nosotros ya, donde la educación emocional era lo justo necesario, nuestros padres no tuvieron las posibilidades que incluso hoy en día tenemos un poco más. Y el sistema escolar para mí fue terrible, Antonella, lo pasé súper mal, es la peor época de mi vida. Porque tengo dislexia, tengo dislalia y tengo déficit de atención severo. Entonces lo pasé tan mal que cuando mis hijas nacieron, yo decía, ¿a dónde la mando? Porque la voy a terminar mandando a un mismo lugar en donde nací yo. Yo estudié en colegios tanto públicos como privados, pero privados así como nosotros no teníamos una buena situación económica, entonces era como lo más cercano a que podían pagar mis padres en aquel momento, en el fondo. Y aún así, la experiencia también de mis amigos en muchas oportunidades también era muy mala. Entonces, nace desde la necesidad de querer construir para mis hijas lo que yo no tuve. Esa es la realidad. Y ahí nació primero la escuela para padres, fíjate, Antonella. La escuela para padres nació primero en donde yo fui mamá, me casé a los 18 años, fui mamá a los 20 de mi primera hija, a los 21 de la segunda, y yo cero competencias emocionales. Con esta problemática neurológica yo no entendía, entonces dije, no, me tengo que poner a estudiar desde ahora ya para que ellas tengan, tanto en la crianza como en la educación, lo que yo no tuve. Y así nació Al Mando después de 10 años de estudio, nace mi cuarta guagua, digo yo, mi cuarto bebé, como le digo desde... Oye, me parece importante detenernos en un concepto que tú tiraste por ahí y que me parece que vale la pena concretar, ¿no? Para que estemos todos más o menos entendiendo lo mismo. Tú hablaste de educación emocional. Uh -huh. ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo que, y dónde debería estar? ¿Dónde deberíamos recibir la educación emocional? Ya, la educación emocional es ese estilo de educación que te enseña, en el fondo, tu propio ser, que te enseña a reconocerte en tus fortalezas, en tus debilidades, a reconocer que las debilidades son solo puntos flojos, por ejemplo. ¿Qué significa un punto flojo? Significa una característica tuya que no has trabajado o que no has encontrado una estrategia óptima, en el fondo, para conseguir un objetivo en base a esas herramientas. Tiene también que ver con los sistemas valóricos. Mira, y aquí hay algo súper importante, Antonella, que yo digo siempre en los sistemas educativos. Como padres, siempre hemos estado focalizando los valores en un otro. Por ejemplo, respeta a tu comunidad, comparte con el otro, respeta al otro, ama al otro, etc. Cuando yo digo que eso no tiene que ser así, nosotros tenemos que partir primero por cada uno de nosotros. Respetarme a mí, confiarme a mí, amarme a mí,
y todos los valores que tú le quieras enseñar a cada uno de tus hijos o en tu comunidad educativa, pero por mí mismo. Cuando yo hago ese trabajo tan hermoso, es obvio que lo voy a hacer con un otro. Es súper lógico que lo voy a hacer con un otro. Entonces, desde esa mirada, la educación emocional parte, Antonella, desde que nosotros nos, ¿cómo se dice cuando estamos dentro de la guatita de nuestra mamá? Viste que a mí se me van las palabras. Estamos gestándonos, ¿no? Gestándonos. Eso, desde la gestación. O sea, siempre debiésemos nosotros saber qué palabras utilizar para que nuestras madres logren improntar unas buenas memorias desde la guatita. Y desde ya que nacemos, nuestras madres y padres todos tengan la capacidad en el fondo de irnos ayudando a nosotros como recién nacidos y como hijos a crear nuestra mejor versión. Desde ahí es que nosotros como país tenemos que impactar desde el núcleo central y es como, a ver, es como tomar un proyecto que no parte desde la escolaridad, parte desde mucho antes. Claro, claro, Entonces, porque básicamente tiene que ver con autoestima, tiene que ver con la conciencia del lugar que uno ocupa en el mundo. ¿Ah? Y yo te escuchaba, Giancarlo, y pensaba en que una de las cosas que hemos aprendido acá conversando con muchos expertos en educación y en trabajo en comunidad educativa, es que, por ejemplo, el bullying, cuando uno va, ok, ¿qué le pasa al niño, a la niña que hace bullying? Y ahí hay un problema básico de problemas con esa persona que tiene con ella misma, ¿no? Antes de con el otro, y que esa dificultad que tiene con aceptarse, con quererse, con cuidarse, luego se lo echa encima a otro, y ese es un problema. Ahora, a partir de tu experiencia, y eso es como para entender por qué es tan importante este trabajo personalizado, ¿no? A partir de la experiencia que tú nos cuentas, pareciera ser que en un país cuyo sistema educativo está tan enfocado en los índices, en las ujú. pruebas, ¿cierto? Y desde ahí se miden los colegios y desde ahí es que reciben o no reciben financiamiento y desde ahí es que, etcétera. Hay muy poco cuidado a la tremenda diversidad de métodos de aprendizaje, de personalidad, ¿cierto? De particularidades que los niños tienen, ¿no? ¿Qué es lo que se han ido encontrando ustedes a medida que han ido pudiendo intervenir en los colegios? Mira, eso es lo importante también de nuestro proyecto, porque nosotros comprendemos de que el cambio del paradigma no es y no va a ser de un día para otro, cambiando, por ejemplo, una metodología tradicional por una metodología basada en proyectos. Ya, yo como sostenedor económico o como alcalde digo, o como ministro incluso digo, voy a entregarle las competencias de metodología basada en proyectos a todos los profesores. Ok, pero yo te digo que aún así nos hemos encontrado con muchísimos colegios que tienen esas competencias diferentes en el fondo para implementar en un sistema educativo y no las utilizan. Entonces, lo que nosotros en el fondo estamos haciendo es una capacitación, es una transformación de la persona de manera gradual. ¿Qué significa eso? Que si tú no cambias el ser de cada una de los educadores, de los asistentes de la educación, de los encargados de PIE, por ejemplo, de los directivos, si tú no cambias la manera de pensar de ellos, es súper poco probable que implementen cualquier metodología de estudio. Entonces nosotros impactamos en eso, en la transformación del ser de cada uno de los funcionarios, de cada una de las personas que trabajamos en educación, Uh -huh. para desde ahí cualquier metodología sea efectiva. Incluso te voy a decir, Antonella, la tradicional. Porque lo que más importa, como dijiste al principio, es el vínculo efectivo que tiene un profesor, un asistente de la educación, un inspector. Imagínate el inspector que está en medio del patio observando lo que los niños hacen cuando no están en aula. Entonces, cuando tú transformas a esa persona, en el fondo tú logras un vínculo mucho más especial y desde ahí este niño, niña o joven logra potenciar sus talentos por el vínculo que se genera en la inteligencia emocional y en la inteligencia cognitiva. Y desde ahí, mira tú, hay mayores resultados cognitivos. Entonces es tan fácil y es tan obvio que yo me llego a preguntar siempre, es como, ¿cómo si sabemos que es tan fácil? No lo implementamos de manera más masiva, de manera más
a nivel de Estado, en el fondo. ¿Qué es lo Ahora, que finalmente fue lo que hizo Finlandia? claro, pero yo sospecharía ahí, Giancarla, y tú eres la experta, ¿no? Pero parte de los desafíos que tenemos es que mi impresión es que Ujú. profesores y profesoras están muy solos, están muy solas, tienen poco acompañamiento para el ejercicio, entonces tienen esta exigencia, y esto lo hemos visto en extremo en pandemia, ¿no? Tienen esta exigencia de cumplir con contenidos, de mantener a los niños entretenidos, que además es una cosa muy fascinante, ¿no? De hacerse cargo de, además, otorgarle valores y enseñanzas que uno asume que deberían venir de la casa, pero en muchos casos no, de además generar una base fundamental en donde todos y todas puedan participar. Entonces, yo de verdad, todo mi corazón con los educadores y educadoras, Yo porque es también. muy, muy difícil. Entonces, Sí. quizá lo que tú te refieres también tiene que ver con entender la idea de comunidad escolar que involucra no solamente a los educadores y educadoras, ¿no? Exactamente, sí. Y es por eso que te comentaba en el fondo que nosotros lo que trabajamos siempre, nosotros somos un proyecto educativo. Eso significa que entramos al sistema, a la comunidad, y todos están dentro de nuestras capacitaciones y nos focalizamos en el ser de cada uno de ellos. No nos focalizamos en que ellos aprendan o no aprendan nuestra metodología, sino que vivan la experiencia de la transformación. Y desde ahí, cuando yo vivo la experiencia de la transformación, yo capto en el fondo, la interiorizo y digo, ah, sí, realmente esto funciona, entonces yo en el fondo lo quiero hacer. Y estoy súper de acuerdo contigo de que ellos están súper solos. Y es por eso que nuestra metodología se va de la mano de lo que tú acabas de decir. En el fondo es observarlos a cada uno de ellos con el empatizar de que, o sea, nosotros hacemos clases, Antonella, a niños de más o menos quinto a cuarto medio. Entonces sabemos lo que es tener a niños frente a ti, que niños o jóvenes que no tienen la motivación de entrar. Pero también sabemos, de entrar a ponte todo el Zoom, pero Claro. también sabemos que al mes de intervención de una metodología como lo que le vamos entregando nosotros a través de la inteligencia emocional, en el fondo con el coaching educativo, la mentoría educativa, la programación neurolingüística educativa, y cada uno de ellos va aumentando sus talentos dentro de su corazón, en el fondo dentro de su alma y también dentro de su cerebro, el reconocerse en eso, que nuestras mediciones, por ejemplo, son súper diferentes de cuando iniciamos a 60 días, por ejemplo, Uh -huh, la uh -huh. medición de ellos. Y les encanta la materia, les encanta la unidad. Entonces, sabemos que funciona, punto número uno, y también sabemos que genera mayor motivación. Y mira lo que te voy a decir. Los profesores cuando aprenden esta metodología trabajan mucho menos de lo que están trabajando ahora, mucho menos. Y eso es lo importante que nosotros también resignifiquemos, porque yo no sé si tú has escuchado, yo me imagino que sí, que es como es ese concepto atroz que han dicho algunas personas, como que ahora los profesores no están haciendo nada, cuando están moviendo el mundo para que esos niños aprendan. Bueno, pero ahí tienes un súper buen ejemplo. Recordemos que eso lo dijo un ministro, el ministro Palacio, ni más ni menos, ¿no? Que básicamente en Chile estaban los profesores más flojos del mundo, que además de ser absolutamente ofensivo, da cuenta también de cómo muchos apoderados, ¿cierto? Tienen una mirada, un prejuicio respecto al trabajo de los profesores y profesoras, y a eso también me refiero con la idea de involucrar a toda la comunidad. Conversamos con Giancarla Maricio. Ella es la directora de la Academia Almado. Ustedes pueden conocer su trabajo en su página web, proyectoalmado.cl. Ahí está toda la información. Para cerrar, Giancarla, quería preguntarte por la experiencia que ustedes tuvieron ya con este proyecto aplicado en el Colegio Polivalente Jorge Uneo Seger de La Pintana y en el Colegio Wolfgang Amadeus Mozart de Coyipulli. ¿Cómo les fue con eso? Nos va aún excelentemente bien con el Colegio W. Amadeus Mozart, estamos en Coyipulli, estamos haciendo la unidad de contención emocional 2 veces a la semana, con ellos tenemos las grandes mediciones y nos va excelentemente bien, gracias a Dios, tenemos una unión también bien bonita con los profesores para que ellos también vayan aprendiendo de esto, y con el Colegio Jorge Uneus llevamos ya aproximadamente 3 años cambiando
cambiando el paradigma de la transformación en el fondo de lo que es la educación, y también nos ha ido excelentemente bien porque ellos no solo ahora tienen el sello el sello de contención emocional, en el fondo de la unidad de la educación emocional, sino que también es algo que vamos implementando de manera sostenida en una comuna tan compleja, y vemos resultados que es lo mejor. O sea, del año pasado en pandemia a este año, todos los colaboradores, todos quienes estamos adentro de ambos colegios, hemos hecho un trabajo sobrehumano, como lo están haciendo muchos, para ayudar a nuestros niños a que estén con mayor integridad emocional, y lo hemos logrado de manera efectiva, y estamos con toda la armadura encima para seguir ayudando a todos nuestros niños, niñas y jóvenes, y se nos llenan los ojitos de lágrimas cada vez que los vemos en clases presenciales, imagínate. Sí, ¿no? Y además que se viene un momento donde la contención emocional va a ser muy, muy, o sea, estamos cruzando ahí una crisis en ese sentido y se vienen tremendos desafíos. Así que si quieren conocer más información, pueden seguir a Giancarla Maricio en sus redes sociales, pueden buscar también sobre el proyecto Almado y ir aprendiendo también, y bueno, como si como su comunidad escolar está interesada y tienen toda la información también. Muchísimas gracias, Giancarla, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Te mandamos un abrazo y que tengas un Muchas lindo gracias. día. Igual tú, muchas gracias, Antonella. Un beso grande. Gracias. Nosotros vamos con música a la pausa y ya regresamos con más semáforo.